O eres dueño de tu día, o tu día es dueño de ti. No subestimes tu día. Tu día es tu vida en miniatura. Desde dónde lo empiezas, empieza a definirse la dirección de tu vida. Porque un día no es solo un día, es una suma de decisiones, de pensamientos, de pequeñas elecciones que casi siempre pasan desapercibidas. Y sin darnos cuenta, vamos entrando en el día, respondiendo, reaccionando, resolviendo. Pero hay algo que casi nunca nos preguntamos. ¿Desde dónde estamos empezando el día? Porque no es lo mismo empezar desde ruido que empezar desde la claridad. No es lo mismo empezar desde la prisa que desde la calma. Y ese pequeño punto de partida, aunque no lo veamos, lo cambia todo. Y aquí es donde empieza algo clave. Porque ese punto de partida no es neutro. No empezamos el día desde cualquier lugar. Y muchas veces ni siquiera empezamos el día, lo continuamos. Continuamos pensamientos que ya venían de ayer. Preocupaciones, cosas pendientes, historias abiertas. Y desde ahí entramos en el día. Nos levantamos y ya estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que no hicimos, en lo que puede salir mal. Y desde ahí empezamos a vivir. Y claro, si el punto de partida es ese, todo lo que viene después se construye desde ahí. Las decisiones, las conversaciones, las reacciones, todo. Y eso, poco a poco, va orientando nuestra vida. Pero no hacia cualquier lugar. Hacia más ruido, hacia más prisa, hacia más confusión. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera lo cuestionamos, porque estamos tan dentro del día que no vemos desde dónde lo empezamos. Y ahí está la clave. No se trata solo de lo que haces en tu día, sino desde dónde lo haces. Para entenderlo mejor, imagina eso. Imagina que hoy te dieran una lámpara mágica y al frotarla aparece un genio y te dice, pide 3 deseos. Piénsalo un momento. ¿Qué pediríamos? Tal vez más dinero, más tiempo, más seguridad, más reconocimiento. Tal vez pediríamos que ciertas cosas cambien, que alguien cambie, que una situación se resuelva. Y todo eso tiene sentido. Pero si miramos bien, hay algo curioso. Rara vez pedimos paz interior. Rara vez pedimos estar bien, pase lo que pase. Y sin darnos cuenta, eso lo dice todo. Porque no es solo lo que pedimos, es desde dónde lo pedimos. Pedimos desde lo que falta, desde la inquietud, desde la necesidad de que algo cambie. Y ese es nuestro habitual punto de partida. Un punto de partida que nos lleva a seguir buscando fuera. Pero si le pensamos bien, tal vez no necesitamos 3 deseos. Tal vez uno solo. Estar en paz con lo que hay dentro y con lo que ocurre fuera. Y desde ahí, todo lo demás cambia. En mi caso, eso no lo entendí a la primera. Lo entendí a base de repetir lo mismo una y otra vez. Buscando fuera, cambiando cosas, intentando que la vida encaje. Y durante mucho tiempo parecía que avanzaba, pero en realidad estaba empezando siempre desde el mismo lugar, desde la inquietud, desde la búsqueda, desde la sensación de que algo faltaba. Y claro, cuando el punto de partida es ese, tarde o temprano, vuelves al mismo sitio. Y en mi caso, eso significó tocar fondo, más de una vez, a nivel personal, a nivel emocional,
a nivel profesional. No porque la vida fuera en mi contra, sino porque el punto de partida era el mismo. Hasta que llega un momento en el que te cansas, no de la vida, sino de empezar siempre desde el mismo lugar y terminar abatido de nuevo a pesar de las buenas intenciones de hacer otro intento. Y ahí empieza a abrirse algo diferente. No es que todo cambie de golpe, pero empiezas a elegir distinto. Empiezas a parar, a mirar, a no reaccionar tan rápido y darte cuenta de desde dónde estás viviendo. Y poco a poco algo cambia, no fuera, sino dentro. Y eso empieza a tener un efecto muy concreto. Los ciclos de caída interior se acortan. Lo que antes duraba meses de confusión, de ruido, de malestar, empieza a durar semanas, luego días y a veces un instante. No porque ya está todo resuelto, sino porque ya no empiezas el día desde el mismo lugar. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque no se trata de controlar lo que pasa afuera. Se trata de observar desde dónde estamos viviendo. Porque si no vemos eso, seguiremos intentando cambiar cosas fuera sin cambiar el punto de partida. Y eso nos agota. Nos hace sentir que lo estamos intentando todo y que nada termina de encajar. Pero claro, si el lugar desde el que empezamos no cambia, lo de fuera puede cambiar 1000 veces, pero la frustración de obtener el mismo resultado va a seguir siendo la misma. Por eso, no es un problema de esfuerzo, es un problema del punto de partida. No es hacer más, es empezar desde otro lugar. Se trata de algo mucho más simple. Cambiar el punto de partida. Elegir empezar desde un lugar donde tu paz interior sea la prioridad. Y desde ahí, todo lo demás. Y ahora, no se trata de entender más. Se trata de mirar hacia adentro. Si puedes y te apetece, tómate un momento, sin prisa. Y pregúntate, ¿desde dónde estoy empezando mis días últimamente? No lo pienses demasiado. Solo obsérvalo. ¿Desde la calma o desde la prisa? ¿Desde la claridad o desde el ruido? ¿Desde la certeza o desde la sensación de que algo falta? Y ahora, otra pregunta. Si hoy pudiera empezar distinto, ¿desde dónde elegiría empezar? No mañana. Hoy. Porque el cambio no empieza cuando cambian las circunstancias. Empieza cuando cambia el punto de partida. Y eso siempre está disponible. Aquí. Ahora.